Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a Post Tenebras Lux. Hoy quiero hablarles acerca de una prédica de las doctrinas más profundas y transformadoras de la fe cristiana, la elección de Dios. Charles Spurgeon nos habla en esta prédica que muchos temen esta enseñanza porque parece distante o exclusiva, pero en realidad es un mensaje de esperanza y seguridad para todo aquel que confía en Jesús. La elección no es un privilegio vacío, sino la promesa de que Dios ha llamado a sus hijos desde antes de la creación del mundo, y que su gracia es suficiente para sostenernos, guiarnos y salvarnos. Al entender la elección, aprendemos a descansar en su misericordia, a vivir en santidad y a confiar plenamente en Él, sin depender de nuestras propias obras. Acompáñenme en esta prédica de Charles Spurgeon, con la voz de Joaquín. Elección incondicional. Números 41-42. Un sermón pronunciado en la mañana del Día del Señor, 2 de septiembre de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en la capilla de New Park Street, Southwark. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 13-14. Si no existiera otro texto en toda la palabra sagrada más que este, creo que todos estaríamos obligados a recibir y reconocer la verdad de la gran y gloriosa doctrina de la elección eterna de la familia de Dios. Pero parece haber un profundo prejuicio arraigado en la mente humana contra esta doctrina. Aunque la mayoría de las demás doctrinas son aceptadas por los cristianos profesantes, algunas con cautela, otras con agrado, esta parece ser la más ignorada y rechazada con mayor frecuencia. En muchos púlpitos se consideraría un grave pecado y hasta una traición predicar un sermón sobre la elección, porque dicen que no se puede hacer de ello un mensaje práctico. Creo que se equivocan completamente en eso. Todo lo que Dios ha revelado lo ha hecho con un propósito. No hay nada en la Escritura que no pueda, bajo la influencia del Espíritu Santo, convertirse en una enseñanza práctica, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para algún propósito de provecho espiritual. Es cierto que no puede convertirse en un discurso sobre libre albedrío, eso lo sabemos bien, pero sí puede convertirse en un mensaje práctico sobre la gracia soberana, y la práctica que brota de la gracia soberana es la mejor de todas. Cuando las verdaderas doctrinas del amor inmutable de Dios son aplicadas al corazón de los santos y de los pecadores. Ahora bien, espero que esta mañana algunos de ustedes que se sobresaltan al escuchar siquiera esta palabra digan: voy a darle una oportunidad, dejaré mis prejuicios a un lado, escucharé lo que este hombre tiene que decir. No cierren sus oídos ni digan de inmediato: eso es una doctrina elevada. ¿Quién los autorizó a llamarla alta o baja? ¿Por qué habrían de oponerse a la doctrina de Dios? Recuerden lo que pasó con aquellos muchachos que se burlaron del profeta de Dios y gritaron: sube calvo, sube calvo. No hablen contra las doctrinas de Dios, no sea que alguna bestia del bosque salga y los devore también a ustedes. Hay otros castigos además del juicio abierto del cielo. Cuídense de que no caigan sobre sus cabezas. Dejen a un lado los prejuicios, escuchen con calma, sin apasionarse. Vea lo que dice la Escritura, y cuando reciban la verdad, si Dios se digna revelarla y hacerla clara a sus almas, no se avergüencen de confesarla. Admitir que uno estaba equivocado ayer no es más que reconocer que hoy es un poco más sabio. Lejos de ser una deshonra, es un honor a su juicio y demuestra que está creciendo en el conocimiento de la verdad. No se avergüencen de aprender ni de desechar sus viejas doctrinas y puntos de vista, sino abracen aquello que vean con más claridad en la palabra de Dios. Pero si no lo ven en la Biblia, sin importar lo que yo diga o las autoridades que mencione, les ruego por amor a sus almas que lo rechacen. Y si alguna vez
desde este púlpito escuchan algo contrario a esta palabra sagrada, recuerden que la Biblia debe de estar por encima de todo y el ministro de Dios debe colocarse debajo de ella. No debemos pararnos sobre la Biblia para predicar, sino predicar con la Biblia sobre nuestras cabezas. Después de todo lo que prediquemos, sabemos muy bien que la montaña de la verdad es más alta de lo que nuestros ojos pueden alcanzar. Nubes y oscuridad rodean su cima y no podemos distinguir su punto más alto. Aún así, intentaremos predicarla lo mejor que podamos, pero como somos mortales y propensos al error, ejerciten su discernimiento, prueben los espíritus si son de Dios, y si, después de reflexionar con madurez y de orar de rodillas, llegan a desechar la doctrina de la elección, algo considero completamente imposible, entonces déjenla, no la escuchen predicada, pero crean y confiesen todo lo que vean que es palabra de Dios. No puedo decir más que esto a modo de introducción. Ahora bien, primero hablaré un poco acerca de la veracidad de esta doctrina. Dios las ha escogido desde el principio para salvación. En segundo lugar, intentaré demostrar que esta elección es absoluta, pues dice, los ha escogido desde el principio para salvación, no por la santificación, sino mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. En tercer lugar, esta elección es eterna, porque el texto dice, Dios los ha escogido desde el principio. En cuarto lugar, es personal, porque dice, los ha escogido a ustedes. Después veremos los efectos de esta doctrina, lo que produce, y por último, si Dios nos da la gracia, analizaremos sus tendencias para ver si realmente es una doctrina terrible o libertina. Tomaremos esta flor y, como verdaderas abejas, veremos si hay miel en ella, si hay algún bien que pueda salir de ella, o si es un mal puro y sin mezcla. Primero, debo intentar probar que esta doctrina es verdadera. Comenzaré con un argumentum ad hominem, es decir, hablaré de acuerdo con sus distintas posiciones y creencias. Algunos de ustedes pertenecen a la Iglesia de Inglaterra, y me alegra ver a muchos aquí, aunque de vez en cuando digo cosas bastante duras sobre la unión entre Iglesia y Estado. Amo a la vieja Iglesia, porque dentro de ella hay muchos ministros piadosos y santos eminentes. Sé que ustedes creen firmemente en lo que los artículos de la fe declaran como doctrina sana. Permítanme darles una muestra de lo que enseñan acerca de la elección, para que, si los creen verdaderos, no puedan evitar aceptar la doctrina de la elección. Leeré el fragmento del artículo 17 sobre la predestinación y la elección. La predestinación para vida es el propósito eterno de Dios mediante el cual, antes de la creación del mundo, determinó, con su consejo secreto para nosotros, librar de la maldición y condenación a aquellos que ha escogido en Cristo de entre la humanidad, y llevarlos por Cristo a la salvación eterna, como vasos hechos para honra. Por tanto, quienes son dotados con tan excelente beneficio de Dios son llamados, según su propósito, por el Espíritu que obra en el tiempo señalado. Ellos, por gracia, obedecen al llamado, son justificados gratuitamente, son hechos hijos de Dios por adopción, son conformados a la imagen de su unigénito Hijo, Jesucristo, caminan piadosamente en buenas obras y finalmente, por la misericordia de Dios, alcanzan la felicidad eterna. Ahora bien, creo que cualquier miembro sincero de la Iglesia, si realmente es honesto en su fe, debe ser un creyente convencido en la elección. Es verdad que si vas a otras partes del libro de oración común, encontrará cosas contrarias a las doctrinas de la gracia soberana y alejadas de la enseñanza bíblica, pero si mira los artículos, debe reconocer que Dios ha escogido a su pueblo para vida eterna. No estoy tan enamorado de ese libro como algunos de ustedes, y solo he citado este artículo para mostrarles que, si pertenecen a la Iglesia establecida de Inglaterra, al menos no deberían oponerse a la doctrina de la predestinación.
Otra autoridad humana que confirma la doctrina de la elección es el antiguo credo valdense. Si leen el credo de los antiguos valdenses, surgido en medio del fuego de la persecución, verán que estos valientes defensores y confesores de la fe cristiana abrazaron firmemente esta doctrina como parte de la verdad de Dios. He copiado de un viejo libro uno de los artículos de su fe: que Dios salva de la corrupción y condenación a aquellos que ha escogido desde la fundación del mundo, no por alguna disposición, fe o santidad que previo en ellos, sino por su mera misericordia en Cristo Jesús su Hijo, dejando a los demás conforme al irreprochable consejo de su propia voluntad libre y justicia. Por tanto, no estoy predicando una novedad ni una doctrina nueva. Me deleita proclamar estas antiguas y firmes doctrinas a las que despectivamente llaman calvinismo, pero que son sin duda la verdad revelada de Dios en Cristo Jesús. Al predicar esta verdad, emprendo un peregrinaje hacia el pasado y en el camino veo a padre tras padre, confesor tras confesor, mártir tras mártir, poniéndose de pie para estrecharme la mano. Si yo fuera pelagiano o creyente en la doctrina del libre albedrío, tendría que caminar por siglos completamente solo. De vez en cuando tal vez surgiría algún hereje de dudosa reputación que me llamara hermano, pero tomando estas verdades con el fundamento de mi fe, veo que la tierra de los antiguos está poblada por mis hermanos. Veo multitudes que confiesan lo mismo que yo y reconocen que esta es la religión de la verdadera Iglesia de Dios. También les leeré un extracto de la antigua confesión bautista. Nosotros en esta congregación somos bautistas, la mayoría al menos, y nos gusta ver lo que escribieron nuestros antepasados. Hace unos 200 años, los bautistas se reunieron y publicaron sus artículos de fe para poner fin a ciertos rumores sobre su falta de ortodoxia que circulaban en el mundo. Abro este viejo libro que recientemente he publicado, la Confesión Bautista de Fe, Londres, Alabaster y Passmore, y encuentro lo siguiente en su artículo 3: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloriosa gracia, y otros son dejados actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de su gloriosa justicia. Estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, son designados de manera particular e inmutable, y su número es tan cierto y definido que no puede ser ni aumentado ni disminuido. Aquellos de la humanidad que son predestinados a vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, únicamente por su libre gracia y amor, sin que exista en la criatura cosa alguna que sirva de condición o causa que lo haya movido a ello. En cuanto a estas autoridades humanas, en realidad no me importa ni un comino por ninguna de las tres. No me interesa lo que digan a favor o en contra de esta doctrina, solo las he citado como una forma de confirmar su fe, para mostrarles que, aunque algunos me señalen como hereje o como hipercalvinista, al final tengo el respaldo de la antigüedad. Todo el pasado está de mi lado, no me preocupa el presente, denme el pasado y con eso esperaré el futuro. Que el presente se levante contra mí, no importa, aunque muchas de las iglesias de Londres hayan abandonado las grandes doctrinas cardinales de Dios, eso no tiene peso. Si un puñado de nosotros se mantiene firme en defender sin titubeos la soberanía de nuestro Dios, si estamos rodeados de enemigos, sí, incluso de algunos que deberían ser nuestros hermanos y aliados, no importa, mientras podamos contar con el pasado, el noble ejército de mártires, la gloriosa multitud de confesores son nuestros amigos. Los testigos de la verdad están con nosotros, con ellos de nuestro lado no diremos que estamos solos, sino que exclamaremos:
He aquí, Dios se ha reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero lo mejor de todo es esto: Dios está con nosotros. La gran verdad es, y siempre será, la Biblia y solo la Biblia. Hermanos oyentes, ¿acaso ustedes creen en otro libro distinto a la Biblia? Si yo pudiera probar esta doctrina con todos los libros del cristianismo, si pudiera recuperar la biblioteca de Alejandría y demostrarlo desde allí, ustedes no creerían más por eso, pero seguramente sí creerán lo que está escrito en la palabra de Dios. He escogido algunos textos para leerles. Me gusta dispararles una andanada de versículos cuando temo que desconfíen de una verdad, para que queden demasiado asombrados como para dudar, aunque no lleguen a creer del todo. Permítanme repasar rápidamente una lista de pasajes donde el pueblo de Dios es llamado elegido. Por supuesto, si se le ha llamado elegido, debe haber una elección. Si Jesucristo y sus apóstoles acostumbraban a llamar así a los creyentes, debemos creer que realmente lo son. De lo contrario, la palabra no tendría sentido. Jesucristo dice: si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los elegidos, a quienes Él escogió, acortó los días. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Y entonces enviarán a sus ángeles, y reunirán a sus elegidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Marcos 13:20, 22 y 27. Y también, ¿acaso no hará justicia a Dios a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque parezca tardar en responderles? Lucas 18:7. Junto con muchos otros pasajes donde se mencionan las palabras elegidos, escogidos, predestinados o designados, o expresiones como mis ovejas, que muestran claramente que el pueblo de Cristo está separado y distinguido del resto de la humanidad. Pero ustedes tienen concordancias, así que no los voy a abrumar con textos. A lo largo de las epístolas, los santos son constantemente llamados los elegidos. En Colosenses encontramos que Pablo dice: vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos llamados, con entrañas de misericordia. Cuando escribe a Tito se presenta a sí mismo diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y Pedro dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Luego, si van al apóstol Juan, verán que él usa mucho esta palabra. Dice: el anciano a la señora elegida. Y también habla de nuestra hermana elegida. Y sabemos dónde está escrito: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. En aquellos tiempos no se avergonzaban de esa palabra, no tenían miedo de hablar de ella. Hoy en día, en cambio, la palabra ha sido retorcida con todo tipo de significados, y algunos han mutilado y deformado la doctrina, al grado de convertirla, lo confieso, casi en una doctrina diabólica, y muchos que se hacen llamar creyentes han caído en un antinomianismo descarado. Pero a pesar de eso, ¿por qué habría yo de avergonzarme de esta verdad? ¿Solo porque otros la distorsionan? Amamos la verdad de Dios cuando está en el potro de tortura tanto como cuando camina erguida. Si tuviéramos un mártir al que amamos antes de ser torturado, lo amaríamos aún más cuando lo vemos sobre el potro. De igual manera, cuando la verdad de Dios es estirada y deformada, no la llamamos mentira, no nos gusta verla así, pero torturada, seguimos amándola, porque podemos reconocer sus verdaderas proporciones, como debería ser, si no hubiera sido maltratada por la crueldad y los inventos de los hombres. Si leen muchas de las epístolas de los antiguos padres de la Iglesia,
Verán que siempre escribían a los creyentes llamándolos los elegidos. De hecho, entre muchas iglesias de los primeros cristianos, el término común que usaban unos con otros era precisamente ese, los elegidos. Con frecuencia se trataban así, mostrando que era creencia general que todos los hijos de Dios eran manifiestamente elegidos. Ahora pasemos a los versículos que prueban de manera clara esta doctrina. Abran sus Biblias en Juan 15:16 y verán que Jesucristo escogió a su pueblo porque dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Y luego en el versículo 19 añade: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Y más adelante en el capítulo 17, versículos 8 y 9, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vaya también a Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Podrán intentar dividir ese pasaje en 1000 matices si quieren, pero dice claramente en el original: ordenados para vida eterna. Tan claro como puede ser. Y no nos interesa lo que digan todos los diferentes comentaristas al respecto. Casi no hace falta recordarles Romanos 8, porque confío en que ya están familiarizados con ese capítulo, y lo entienden. En los versículos 29 y siguientes dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y sería innecesario repetir todo el capítulo 9 de Romanos. Porque mientras ese capítulo permanezca en la Biblia, nadie podrá probar el arminianismo. Mientras esas palabras estén escritas ahí, ni las más violentas distorsiones del texto podrán borrar de las Escrituras la doctrina de la elección. Leamos pasajes como estos: porque no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Luego en el versículo 22, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró en los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Después pasen a Romanos 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y en el versículo 5 del mismo capítulo dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sin duda también recuerdan el pasaje de 1 de Corintios 1, 26-29. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuerden también el pasaje de Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos han puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tienen también mi texto base, que en mi opinión ya sería más que suficiente, pero si aún necesitan más pruebas, pueden buscarlas con calma, si con esto no se les ha quitado toda sospecha de que esta doctrina sea falsa. Me parece, mis amigos, que esta abrumadora cantidad de testimonios bíblicos debería hacer tambalear a cualquiera que se atreva a burlarse de esta doctrina. ¿Qué diremos entonces de aquellos que tantas veces la han despreciado y negado su divinidad, que se han burlado de su justicia y que han osado desafiar a Dios, llamándolo un tirano todopoderoso, cuando escuchan que Él ha escogido a muchos para vida eterna? ¿Puedes tú, oh rechazador de esta verdad, sacarla de la Biblia? ¿Podrías tomar el cuchillo de Jehudí y cortarlo del libro de Dios? ¿Serías como aquellas mujeres ante Salomón que querían partir al niño en dos con tal de quedarse con una mitad? ¿Acaso no está esto escrito claramente en las Escrituras? ¿Y no es tu deber postrarte ante ella y reconocer con humildad lo que no entiendes, aceptándola como verdad, aun cuando no puedas comprenderla del todo? Yo no intentaré demostrar la justicia de Dios al haber escogido a unos y dejado a otros. No me corresponde defender a mi maestro. Él mismo habló por sí solo y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Quién es aquel que le dirá a su padre: ¿qué has engendrado? ¿O a su madre: ¿qué has dado a luz? Yo soy Dios, dice el Señor, que formó la luz y creó las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Dios, hago todas estas cosas. ¿Quién eres tú para contender con Dios? Tiembla y besa su vara, inclínate y sométete a su cetro. No cuestiones su justicia, ni lo pongas en el banquillo de tus razonamientos. Oh hombre, pero hay quienes dicen: es injusto que Dios elija a unos y deje a otros. Entonces yo te haré una sola pregunta: ¿hay alguien aquí esta mañana que desee ser santo? ¿Que desee ser regenerado? ¿Dejar el pecado y andar en santidad? Sí, dice alguno, yo lo deseo. Entonces Dios te ha elegido. Pero otro podría decir: no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones ni mis vicios. Entonces, ¿por qué te quejas de que Dios no te haya elegido? Si tú mismo confiesas que no quieres eso, ¿por qué habrías de reclamar que no te lo haya dado? Si Dios hoy te hubiera elegido para la santidad, tú mismo dices que no te importaría en lo más mínimo. ¿No reconoces que prefieres la borrachera a la sobriedad, la deshonestidad a la honestidad, que amas más los placeres de este mundo que la religión? Entonces, ¿por qué te quejas de que Dios no te haya elegido para algo que tú mismo desprecias? Si amas la religión, Él te ha elegido para ella. Si la deseas, Él te ha elegido para ella. Y si no la deseas, ¿con qué derecho puedes decir que Dios debió habértela dado? Supongamos que tengo en mi mano algo que tú no valoras y digo: se lo voy a dar a tal persona. ¿No tendrías derecho a quejarte de que no te la dio a ti? Sería absurdo quejarte de que otro recibió algo que tú mismo desprecias. Según tu propia confesión, muchos de ustedes no quieren la religión, no quieren un corazón nuevo ni un espíritu recto, no quieren el perdón de los pecados, no quieren la santificación, no quieren ser elegidos para esas cosas. Entonces, ¿por qué se quejan? Ustedes consideran esas cosas como simples desperdicios. Entonces, ¿por qué se quejan de Dios por habérselas dado a aquellos que Él eligió? Si creen que son cosas buenas y las desean, ahí están disponibles para ustedes.
Dios da generosamente a todos los que desean, y primero que nada, Él mismo pone ese deseo en ellos, porque de otra manera jamás lo tendrían. Si aman esas cosas, Él los ha escogido para ellas, y pueden tenerlas, pero si no las aman, ¿quiénes son ustedes para culpar a Dios cuando es su propia voluntad obstinada la que los impide amarlas? ¿Su propio corazón el que las aborrece? Supongan que un hombre en la calle dijera: qué injusto que no tengo asiento en la capilla para escuchar a ese predicador. Y supongamos que añade: además odio al predicador, no soporto su doctrina, pero igual es una injusticia que no tenga asiento. ¿Esperarías que alguien dijera algo así? Claro que no. Inmediatamente pensarías: ese hombre no lo valora, ¿para qué se queja de otros que tengan lo que él desperdicia? Tú no amas la santidad, no amas la justicia. Si Dios me ha elegido para esas cosas, ¿en qué te afecta a ti? Ah, dicen algunos, yo creí que eso significaba que Dios eligió a unos para ir al cielo y a otros para ir al infierno. No, eso es algo completamente distinto al verdadero evangelio. Dios ha elegido a los hombres para la santidad y la justicia, y a través de ellas para el cielo. No debes decir que Él eligió simplemente a unos para el cielo y a otros para el infierno. Él te ha elegido para la santidad, si amas la santidad. Si alguno de ustedes desea ser salvo por Jesucristo, Jesucristo los ha elegido para ser salvos. Si alguno de ustedes desea sinceramente la salvación, han sido elegidos para recibirla. Pero si no la desean, entonces, ¿por qué, en nombre de la razón, habrían de ser tan absurdamente necios como para quejarse de que Dios da a otros lo que ustedes mismos no quieren? Así he tratado de decir algo respecto a la verdad de la doctrina de la elección. Y ahora, brevemente diré que la elección es absoluta, es decir, no depende de lo que nosotros seamos. El texto dice: Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, pero nuestros oponentes dicen que Dios elige a las personas porque son buenas o por ciertas obras que han hecho. A esos respondemos: ¿qué obras son esas por las cuales Dios elige a su pueblo? ¿Son las que comúnmente llamamos obras de la ley? ¿Obras de obediencia que el hombre puede ofrecer? Si es así, les respondemos: si el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, entonces tampoco puede ser elegido por ellas. Si no puede ser justificado por sus buenas acciones, tampoco puede ser salvo por ellas. Por lo tanto, el decreto de elección no pudo haberse basado en las buenas obras. Otros dicen: Dios los eligió porque previó que tendrían fe, pero Dios mismo es quien da la fe. Por lo tanto, no pudo haberlos elegido por algo que Él mismo les daría después. Supongan que hay 20 mendigos en la calle y yo decido darle una moneda a uno de ellos. ¿Diría alguien que decidí darle esa moneda porque preveí que la tendría? Eso sería absurdo. De la misma manera, decir que Dios eligió a los hombres porque previó que tendrían fe, la cual es la semilla misma de la salvación, sería una tontería demasiado grande como para considerarla seriamente. La fe es un don de Dios. Toda virtud viene de Él. Por tanto, no puede haber sido la causa que lo llevó a elegir a los hombres, porque esa fe misma es su regalo. Así que estamos completamente seguros de que la elección es absoluta y está totalmente separada de las virtudes que los santos manifiestan después. ¿Qué pasaría si un creyente fuera tan santo y devoto como Pablo? ¿Qué pasaría si fuera tan valiente como Pedro o tan amoroso como Juan? Aún así, no podría reclamarle nada a su Creador. Jamás he conocido a un santo de ninguna denominación que haya pensado que Dios lo salvó porque previó que tendría tales virtudes o méritos. Ahora, hermanos míos, las mejores joyas que un creyente pueda llevar, si son joyas hechas por nuestras propias manos, no son de la más pura calidad. Siempre hay algo terrenal mezclado en ellas. La gracia más sublime
que poseamos tiene un toque de humanidad y de corrupción. Lo sentimos incluso cuando estamos más refinados, más santificados, y nuestras palabras siempre deben ser: soy el primero de los pecadores, Jesús murió por mí. Nuestra única esperanza, nuestro único argumento, sigue dependiendo por completo de la gracia manifestada en la persona de Jesucristo, y estoy seguro que debemos rechazar totalmente toda idea de que nuestras virtudes, que son dones del Señor, plantadas por su propia mano, hayan sido la causa de su amor. Siempre debemos cantar: ¿qué había en nosotros que pudiera merecer estima o darle al Creador deleite? Así fue, Padre, siempre cantaremos, porque así te pareció bien a ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Él salva porque quiere salvar, y si me preguntas por qué me salvó a mí, solo puedo decir porque quiso hacerlo. ¿Había algo en mí que me recomendara ante Dios? No, absolutamente nada. No tengo nada que presentar. Cuando Dios me salvó, yo era lo más vil, perdido y arruinado de la humanidad. Estaba ante Él como un niño recién nacido, bañado en su propia sangre. En verdad, no tenía poder alguno para ayudarme a mí mismo. Oh, cuán miserable me sentía y cuán consciente era de mi miseria. Si tú tuviste algo que te recomendara ante Dios, yo no lo tuve. Estoy contento de haber sido salvado por pura gracia, sin mezcla alguna, gracia libre y absoluta. No tengo méritos de los cuales jactarme. Si tú puedes hacerlo, yo no. Solo puedo cantar la gracia libre desde el principio hasta el fin. Ganó mi afecto y sostuvo mi alma hasta el final. En tercer lugar, esta elección es eterna. Dios los ha escogido desde el principio para vida eterna. ¿Puede alguien decirme cuándo fue el principio? Hace años pensábamos que el principio del mundo fue cuando Adán apareció sobre la tierra, pero ahora sabemos que miles de años antes de eso, Dios ya estaba preparando la materia caótica para convertirla en un lugar habitable. Puso en ella distintas criaturas que morirían y dejarían las huellas de su poder y de su maravillosa sabiduría antes de crear al ser humano. Pero eso no fue el verdadero principio, porque la revelación nos lleva mucho más atrás, a los días en que nacieron las estrellas de la mañana, cuando, como gotas de rocío cayendo de los dedos del amanecer, los astros y constelaciones salieron chispeando de la mano de Dios, cuando, con sus propios labios, lanzó los grandes orbes, y con su propia mano envió los cometas, como relámpagos divinos, a recorrer los cielos hasta que encontraran su esfera apropiada. Podemos retroceder miles y miles de años, cuando los mundos fueron formados y los sistemas diseñados, pero ni siquiera así nos acercamos al principio. Solo al llegar al tiempo en que todo el universo dormía en la mente de Dios, aún no creado, solo cuando entramos en la eternidad, en la que el Creador existía solo, con toda la creación reposando en su pensamiento inmenso y poderoso, recién ahí rozamos el concepto del principio. Podemos retroceder era tras era, edad tras edad, podríamos decir, si se me permite hablar así, eternidades completas, y aún así nunca llegaríamos al principio. Nuestras alas se cansarían, nuestra imaginación moriría, aunque pudiera volar más rápido que los relámpagos, en todo su poder y gloria, se agotaría mucho antes de alcanzar el principio. Pero Dios, desde el principio, eligió a su pueblo, cuando el éter inexplorado aún no había sido agitado por el aleteo de un solo ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o quizá aún no existía, cuando el silencio universal reinaba, y ni una voz ni un suspiro perturbaban la solemnidad de aquel silencio, cuando no había ser alguno, ni movimiento, ni tiempo, y nada existía, sino Dios mismo, solo en su eternidad, cuando no se oía el canto de un ángel, ni había compañía siquiera de querubines, mucho antes de que las criaturas vivientes fueran creadas, o que las ruedas del carro de Dios fueran formadas, aún entonces, en el principio era el Verbo, y desde ese principio el pueblo de Dios ya era uno con el Verbo,
y en el principio los eligió para vida eterna. Así que nuestra elección es eterna. No me detendré a demostrarlo, solo repaso brevemente estas ideas por el bien de los que comienzan, para que comprendan qué queremos decir cuando hablamos de una elección eterna y absoluta. Además, la elección es personal. Aquí nuevamente nuestros oponentes han intentado derribar la doctrina de la elección diciendo que se trata de la elección de naciones y no de personas. Pero el apóstol dice claramente, Dios los ha escogido desde el principio. No puede haber peor intento de evasión que decir que Dios no eligió a individuos, sino a pueblos, porque él mismo argumentó que se usa contra la elección de personas, se aplica también contra la elección de naciones. Si no fuera justo elegir a una persona, sería mucho más injusto elegir a una nación, ya que las naciones no son otra cosa que la unión de multitudes de personas. Y si la elección fuera un crimen, entonces elegir a toda una nación sería un crimen aún mayor que elegir a un solo individuo. Seguramente, elegir a 10,000 sería peor que elegir a uno solo. Distinguir a toda una nación del resto de la humanidad parecería un acto más exagerado de soberanía divina que la elección de un solo mortal dejando a otro afuera. Pero, ¿qué son las naciones sino hombres? ¿Qué son los pueblos enteros sino una combinación de individuos? Una nación está compuesta de este individuo y aquel otro. Así que si me dices que Dios eligió a los judíos, yo respondo, entonces eligió a este judío, a ese judío, a aquel judío. Y si me dices que él elige a Gran Bretaña, entonces digo, eligió a este británico, a aquel otro. En resumen, es lo mismo. La elección es personal. Debe serlo. Cualquiera que lea este texto y otros similares verá que la escritura siempre habla del pueblo de Dios de manera individual, uno por uno, y los describe como objetos personales y específicos de su elección. Hijos somos por elección divina, los que en Cristo Jesús creemos, por decreto eterno y soberana gracia, de Él la salvación tenemos. Sabemos pues que la elección es personal. Y el siguiente punto, pues, el tiempo vuela demasiado rápido como para extendernos más, es que la elección produce buenos resultados. Desde el principio los ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos hombres entienden mal la doctrina de la elección? Y cómo arde y se indigna mi alma al recordar los terribles males que han surgido por corromper y distorsionar esa gloriosa parte de la verdad de Dios. ¿Cuántos han dicho para sí mismos, soy uno de los elegidos, y se han entregado a la pereza, y aún peor que eso han dicho, soy escogido por Dios, y con ambas manos se han entregado a la maldad? Se han lanzado rápidamente a toda clase de impurezas, diciendo, soy hijo escogido de Dios sin importar mis obras, por tanto puedo vivir como quiera y hacer lo que me plazca. Oh amados, déjenme advertirles solemnemente que no lleven la verdad más allá de lo que Dios ha revelado, o más bien que no conviertan la verdad en error, porque la verdad no puede llevarse demasiado lejos, pero sí puede desviarse. Podemos ir más allá de lo que Dios quiso decir y hacer de algo dulce para nuestro consuelo una amarga mezcla para nuestra ruina. Les digo que miles de hombres han sido destruidos por malinterpretar la elección. Han dicho, Dios me ha elegido para ir al cielo y para la vida eterna, pero han olvidado que también está escrito que Dios los eligió mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esa es la verdadera elección de Dios, elección para la santidad y para la fe. Dios escoge a su pueblo para que sea santo y creyente. ¿Cuántos de ustedes aquí son verdaderamente creyentes? ¿Cuántos en esta congregación pueden poner la mano en su corazón y decir, confío en Dios, que he sido santificado? ¿Hay alguno que diga, soy uno de los elegidos? Te recuerdo que la semana pasada juraste. Otro dice, confío en que soy de los elegidos, pero refresco tu memoria sobre algún acto perverso que cometiste en los últimos 6 días. Otro me dice más, soy elegido, pero te miraría a los ojos y te diría, ¿elegido tú? Eres un hipócrita maldito, eso es lo que eres. Algunos otros dirán,
soy elegido, pero les recordaría que han descuidado el lugar de oración y no buscan a Dios. Oh amados, nunca piensen que son elegidos si no son santos. ¿Puedes venir a Cristo como pecador? Sí, pero no puedes venir a Cristo como elegido mientras no veas en ti la evidencia de santidad. No malinterpretes mis palabras, no digas soy de los elegidos y al mismo tiempo pienses que puedes seguir viviendo en pecado. Eso es imposible. Los elegidos de Dios son santos, no son puros ni perfectos, no están sin mancha, pero considerando su vida en conjunto, son personas santas, son distintos, se notan entre los demás, y nadie tiene derecho a considerarse elegido si no hay santidad en su vida. Puede que alguien sea de los elegidos, pero esté pasando por tinieblas. Sin embargo, mientras viva así, no tiene derecho a creerlo, porque no hay evidencia de ello. Puede que viva un día, pero mientras tanto está muerto espiritualmente. Si tú estás caminando en el temor de Dios, tratando de agradarle y obedecer sus mandamientos, no dudes que tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y para que esto no te parezca demasiado elevado, considera otra marca de la elección, la fe en la verdad. Todo aquel que cree la verdad de Dios y confía en Jesucristo es uno de los elegidos. Con frecuencia me encuentro con almas angustiadas que se atormentan pensando, ¿y si no soy de los elegidos? Dicen, oh Señor, sé que confío en Jesús, sé que creo en su nombre y en su sangre, pero ¿qué tal si no soy elegido? Pobrecita alma, no entiendes bien el Evangelio, o nunca hablarías así, porque el que cree es elegido. Los elegidos son elegidos para la santificación y para la fe, y si tienes fe, eres uno de los elegidos de Dios. Puedes saberlo y debes saberlo, porque es una certeza absoluta. Si tú, siendo pecador, miras a Jesucristo esta mañana y dices, nada traigo en mis manos, solo a tu cruz me aferro, entonces eres elegido. No temo que la doctrina de la elección asuste a los verdaderos creyentes ni a los pecadores sinceros. Hay muchos predicadores que le dicen al alma que busca, la elección no tiene nada que ver contigo. Eso está muy mal, porque el alma afligida no puede ser silenciada así. Aunque trates de callarla, seguirá pensando en eso, no puede evitarlo. Por eso, dile más bien, si crees en el Señor Jesucristo, eres elegido. Si te arrojas a los pies de Jesús, eres elegido. Te lo digo a ti, el más grande de los pecadores, te lo digo esta mañana en su nombre. Si vienes a Dios sin confiar en tus obras, si te lanzas al amparo de la sangre y la justicia de Jesucristo, si vienes ahora y confías en Él, eres elegido. Fuiste amado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque no podrías hacerlo si Él no te hubiera dado el poder ni te hubiera escogido para hacerlo. Ahora estás seguro, estás a salvo, si vienes y te entregas completamente a Jesucristo y deseas ser salvo y amado por Él, pero no pienses que alguien será salvo sin fe y sin santidad. No se te ocurra imaginar, oyente mío, que algún decreto emitido en la oscuridad de la eternidad podrá salvar tu alma a menos que creas en Cristo. No se sienten ni piensen que serán salvos sin fe y sin santidad. Eso es una herejía abominable y maldita, y ha arruinado a miles. No usen la elección como almohada para dormirse, porque podrían perderse. Dios no quiera que yo esté cosiendo almohadas bajo sus brazos para que descansen cómodamente en sus pecados. Pecador, no hay nada en la Biblia que excuse tus pecados, pero si estás condenado, oh hombre, si estás perdido, oh mujer, no encontrarás en esta Biblia ni una gota que refresque tu lengua, ni doctrina alguna que disminuya tu culpa. Tu condenación será eternamente tu culpa, y tu pecado la merecerá plenamente, porque no crees y no sabes que estás condenado. No creéis porque no sois de mis ovejas. No venís a mí para que tengáis vida. No imaginen que la elección justifica el pecado. No sueñen con ello. No se mecen en dulce complacencia pensando que son irresponsables. Ustedes son responsables. Debemos darles ambas cosas. Debemos tener la soberanía divina y debemos tener la responsabilidad del hombre. Debemos tener la elección, pero también debemos confrontar sus corazones.
Debemos lanzarles la verdad de Dios. Debemos hablarles y recordarles que, aunque está escrito, en mí está tu ayuda, también está escrito, oh Israel, tú te has destruido a ti mismo. Ahora, por último, ¿cuáles son las verdaderas y legítimas tendencias de una correcta concepción de la doctrina de la elección? Primero, les diré que la doctrina de la elección hace en los santos bajo la bendición de Dios, y segundo, lo que hará con los pecadores si Dios la bendice para ellos. Primero, piensen que la elección para un santo es una de las doctrinas más desnudas de todo el mundo. Quita toda confianza en la carne y toda dependencia de algo excepto Jesucristo. ¿Cuántas veces nos cubrimos con nuestra propia justicia y nos adornamos con las falsas perlas y gemas de nuestras obras? Comenzamos a decir, ahora seré salvo porque tengo esta y aquella evidencia. En lugar de eso, es la fe desnuda la que salva, esa fe y nada más, que une al creyente con el Cordero sin depender de obras, aunque de ellos surjan obras. ¿Cuántas veces confiamos en alguna obra que no es la de nuestro amado y en alguna fuerza que no viene de lo alto? Si queremos que esta fuerza nos sea quitada, debemos considerar la elección. Pausa, alma mía, y reflexiona sobre esto. Dios te amó antes de que tuvieras ser, te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, y envió a su Hijo a morir por ti, te compró con su preciosa sangre antes de que pudieras pronunciar su nombre. ¿Cómo entonces puedes sentir orgullo? No conozco nada, absolutamente nada más humillante que esta doctrina de la elección. A veces he caído postrado ante ella, tratando de comprenderla. He extendido mis alas y, como águila, he volado hacia el sol. Mi ojo se mantuvo firme y mi ala recta por un tiempo, pero cuando me acerqué y un pensamiento me poseyó, Dios te ha elegido desde el principio para la salvación. Me perdí en su resplandor, me sobrecogió la magnitud del pensamiento y desde la altura vertiginosa descendió mi alma, postrada y quebrantada, diciendo, Señor, no soy nada, soy menos que nada, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Amigos, si quieren ser humillados, estudien la elección, porque hará que se humillen bajo la influencia del Espíritu de Dios. Quien se orgullece de su elección no es elegido, y quien se humilla al contemplarla puede creer que lo es. Tiene toda razón para creerlo, porque uno de los efectos más benditos de la elección es que nos ayuda a humillarnos ante Dios. Una vez más, la elección en el cristiano debe hacerlo valiente y audaz. Nadie será tan osado como aquel que cree que es elegido de Dios. ¿Qué le importará el hombre si es escogido por su Creador? ¿Qué le importarán los débiles piar de algunos pajarillos cuando sabe que es un águila de raza real? ¿Le importará cuando el mendigo lo señale, cuando la sangre real del cielo corra por sus venas? ¿Temerá si todo el mundo se levanta contra él? Aunque toda la tierra se arme en su contra, él habita en perfecta paz, porque está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en el gran pabellón del Todopoderoso. Soy de Dios, dice, soy distinto de los demás hombres. Ellos son de raza inferior. ¿Acaso no soy noble? ¿Acaso no soy uno de los aristócratas del cielo? ¿No está mi nombre escrito en el libro de Dios? ¿Le importará el mundo? No. Como el león que no teme los ladridos del perro, sonríe a todos sus enemigos, y cuando se acercan demasiado, se mueve y los aplasta. ¿Qué le importan? Camina entre ellos como un coloso, mientras los hombres pequeños pasan bajo él sin entenderlo. Su frente es de hierro, su corazón de pedernal. ¿Qué le importará el hombre? No importa si todo el mundo lo aborrece, él sonreirá porque dirá, quien ha hecho de Dios su refugio, hallará una morada segura. Soy uno de sus elegidos, he sido escogido por Dios y soy precioso para Él, y aunque el mundo me rechace no tengo miedo. Ah, ustedes que sirven al tiempo y no a la verdad, muchos de ustedes se doblan como los sauces. Hoy en día hay pocos cristianos de roble, de esos que resisten la tormenta, y ¿saben por qué? Porque no creen que han sido elegidos. El hombre que sabe que es elegido será demasiado digno para pecar, no se rebajará a cometer los actos de la gente común. El creyente en esta verdad dirá, comprometer mis principios, cambiar mis doctrinas,
abandonar mis convicciones, ocultar lo que creo que es verdad. No, ya que sé que soy uno de los elegidos de Dios, hablaré la verdad de Dios frente a todos, sin importar lo que el hombre diga. Nada hace a un hombre tan valiente como saber que es uno de los elegidos de Dios. No temblará, no vacilará, quién sabe que Dios lo ha escogido. Además, la elección nos hace santos. Bajo la influencia del Espíritu Santo, nada puede hacer a un cristiano más santo que saber que ha sido elegido. ¿Pecaré yo, dice, después de que Dios me ha elegido? ¿Ofenderé después de tanto amor? ¿Me apartaré después de tanta bondad y misericordia? No, mi Dios, ya que tú me has escogido, te amaré, viviré para ti. Pues tú, el Dios eterno, te has convertido en mi Padre. Me entregaré a ti para ser tuyo por siempre, por elección y por redención, arrojándome a ti y consagrando solemnemente a tu servicio. Y ahora, por último, a ustedes los impíos, ¿qué les dice la elección? Primero, pecadores, los disculparé por un momento. Muchos de ustedes no soportan oír hablar de la elección, y no los culpo, porque he escuchado a algunos predicadores hablar de la elección y luego decir, no tengo ni una palabra que decirle al pecador. Ahora bien, les digo que tienen razón en rechazar esa clase de predicación, y no los culpo por ello, pero también les digo ánimo, esperanza, pecadores. El hecho de que exista la elección no debería desanimarlos, sino llenarlos de gozo y esperanza. ¿Qué tal si les dijera que tal vez nadie puede ser salvo? ¿Que nadie ha sido destinado a la vida eterna? ¿No se estremecerían? ¿No se rendirían diciendo entonces, ¿cómo podré ser salvo si nadie ha sido elegido? Pero les digo, hay una multitud de elegidos, más allá de todo número, una muchedumbre que ningún hombre puede contar. Así que, anímate, pobre pecador, desecha tu desesperanza, porque ¿no habrías de ser tú uno de los elegidos? Hay una multitud innumerable escogida, hay gozo y consuelo también para ti. Por eso, no solo cobra ánimo, sino ve y prueba al Maestro. Recuerda esto, si no fueras uno de los elegidos, no perderías nada intentándolo. ¿Qué dijeron los 4 leprosos? Entremos al campamento de los sirios. Si nos quedamos aquí moriremos, y si vamos con ellos lo peor que puede pasar es morir. Oh pecador, ven al trono de la misericordia electora. Puedes morir donde estás, pero ve a Dios, y aun suponiendo que te rechazara algo imposible, no perderías nada, no estarías más condenado por haberlo intentado. Además, suponiendo que fueras condenado, al menos tendrías la satisfacción de poder levantar tus ojos en el infierno y decir, Dios, te pedí misericordia y no me la diste, la busqué pero la rechazaste. Pero eso jamás podrás decirlo, oh pecador, porque si vas a Él y le pedís, recibirás, ya que Él jamás ha rechazado a nadie que venga a buscarle. ¿No hay esperanza en eso para ti? Aunque haya un número determinado de elegidos, es cierto que todos los que buscan pertenecen a ese número. Ve tú y busca, y si fueras el primero en ir al infierno, dile a los demonios que pereciste así. Morí habiendo venido como un pecador culpable a Jesús, y aún así fui rechazado. Te aseguro que eso deshonraría al Eterno. Hablo con reverencia, y Él jamás permitiría tal cosa. Dios es celoso de su honra, y no podría permitir que un pecador dijera eso. Pero, alma pobre, no solo pienses que no perderás nada al venir, hay algo más. ¿Amas la idea de la elección esta mañana? ¿Estás dispuesto a aceptar que es justa? Puedes decir, siento que estoy perdido, lo merezco, y si mi hermano es salvo, no tengo derecho a quejarme. Si Dios me destruye, lo merezco, pero si salva a la persona que está junto a mí, Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es suyo, y yo no pierdo nada por eso. ¿Puedes decir eso honestamente desde el fondo de tu corazón? Si es así, entonces la doctrina de la elección ha producido su efecto correcto en tu espíritu, y no estás lejos del reino de los cielos. Has sido llevado al punto exacto donde el Espíritu Santo quiere que estés, y estando así esta mañana, vete en paz, Dios ha perdonado tus pecados. No sentirías eso si no hubieras sido perdonado, no sentirías eso si el Espíritu de Dios no estuviera obrando en ti. Así que alégrate en esto, deja que tu esperanza descanse en la cruz de Cristo. No pongas tus pensamientos en la elección, sino en Cristo Jesús.
Descansa en Jesús, Jesús al principio, en medio y al final. En conclusión, hermanos, hemos visto la doctrina de la elección por medio de la prédica de Charles Spurgeon, que nos invita a reconocer nuestra total dependencia de Dios y a confiar en su amor y su justicia. No se trata de excusar el pecado ni de dar cabida a la indiferencia, sino de vivir con humildad, fe y gratitud, sabiendo que somos amados y llamados por Él. Así, al mirar a Jesús, podemos descansar seguros, alegres y confiados, conscientes de que su gracia nos sostiene y nos guía cada día. Que esta verdad transforme nuestro corazón, esta doctrina nos haga humildes y valientes y nos impulse a buscarlo con todo nuestro ser. Hasta la próxima prédica.